Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al segundo día de la jornada Cortázar. Vamos a comenzar con la primera mesa que, bueno, lamentablemente Luis Chitarroni, que estaba pautado que leyera su ponencia, avisó que por un tema de salud no pudo asistir, pero nos envió su texto, así que igual lo vamos a leer, así que estarán sus palabras de todas maneras. La mesa se llama Las Bibliotecas Insaciables y voy a presentar a sus integrantes. Carlos Dámaso Martínez es escritor, doctor en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado los libros de cuentos Hasta que todo arda, La creciente, El amor cambia, por el que obtuvo el primer premio Ricardo Rojas de Cava, y Emoción violenta. Entre sus novelas se destacan Hay cenizas en el viento, El informante, El otro tiempo, que fue mención especial del Premio Nacional 2012, Serial y descubrimiento. De sus libros de ensayos mencionaremos La seducción del relato, Una poética de la invención, La renovación del fantástico de Bioy Casares, lecturas escritas y ensayos sobre literatura latinoamericana y arte. Varios libros suyos han sido traducidos al italiano. Es profesor en la Maestría de Crítica y Difusión de las Artes e investigador en el IEAC de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, e investigador residente en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Ricardo Straface nació en Buenos Aires en 1958, publicó Osvaldo Lamborghini, una biografía, César Aira, un catálogo, y las novelas El crimen de la negra reguera, La banda del doctor Mandrile contra los corazones solitarios, entre otros textos. En poesía, Bula de lomo, de 2011, De los boludos no tenemos la culpa, de 2012, Pelo de cabra y Ana Livia Boliviana. En teatro, La Editorial tuvo a su cargo la antología Nuestro iglú en el Ártico, Relatos escogidos de Mario Lebrero, de 2012. En 2014 recibió el premio Conex y en 2016 el premio municipal de literatura. Fue traducido al francés y al hebreo. Luis Chitarroni es narrador, crítico y editor. Algunos libros vivos son Siluetas, El cara pálida, Peripecias del no. Tiene otros libros en curso como La noche politeísta, Historia argentina de la literatura latinoamericana, y otros como Retenciones fantasmales, Una inmodesta desproporción, Enriquecimiento ilícito, Arma toste y César Aira. Bueno, damos comienzo a la primera ponencia, Carlos. Hola. Sí, buenas tardes a todos y todas, o todes. Agradezco, digamos, bueno, a los organizadores de esta jornada de Cortázar, la gente del instituto, Roberto Ferro, Silvana López y los otros integrantes, digamos, de la organización. También pensando en lo que pasó ayer y que no pude estar, y hoy, lo que vamos, digamos, todas las mesas que hay, esta, digamos, posibilidad de leer a Cortázar continuamente y la diversidad de lecturas. Probablemente ya lo hayan dicho en las otras mesas anteriores. Bueno, yo voy a leer un trabajo que, como ven ustedes el título en el programa, Lenguajes artísticos. Es un trabajo, como siempre se dice en estas ocasiones, que es parte, lo que voy a leer es parte, pues muy breve para una ponencia, de un trabajo más largo, en el cual ya he publicado una primera parte, que tengo que hacer algunas correcciones, y hay una segunda parte en marcha, digamos. Bueno, leo. En el mundo ficcional de Julio Cortázar se advierte, ¿se escucha bien así? Sí, sí. Bueno, además de las remisiones a la literatura, la presencia numerosa de referencias a la música, el jazz particularmente, el teatro, el cine, la historieta, las artes visuales y entre ellas la fotografía.
¿Qué función y significación tiene esta singularidad en su poética narrativa? ¿A qué nociones del arte se refieren y de qué modo se establece una relación dialógica? Estos interrogantes son oportunos para quien inicia una lectura de su obra. Tampoco son aspectos semánticos que conllevan un efecto de perturbación en el seguimiento de las acciones ficcionales, en el fluir de las tramas y en la búsqueda del desciframiento del código de enigmas propuestos en las historias que se narran. Por el contrario, son en gran parte de su obra constitutivos del trazado de su universo narrativo y llegan a seducir con eficacia a sus lectores. En el abordaje de esta particularidad de la poética literaria cortasariana, he tenido en cuenta sus novelas y relatos y también otros libros suyos que podríamos llamar híbridos en la clasificación de Marcy Schwartz, 2012, reunidos en otros libros que Lourdes Dávila, en 2001, califica almanaques, integrados por Último Round, 1969, La Vuelta al Día de 80 Mundos, 1973, y Catálogos a Territorios de 1978, 1992 y Silvalandia. Este último tiene también una ilustraciones del artista Julio Silva. Son libros que integran textos e imágenes de artistas visuales de un modo en que ambos lenguajes, el literario y el visual, se interrelacionan y entrecruzan sentidos que posibilitan lecturas confluyentes. Para esta exposición voy a centrarme, dado el tiempo que tenemos para leer, en la relación de su obra con el jazz, al que podríamos considerar como un componente estético de su escritura. Un epígrafe apropiado para este abordaje es la frase de Cortázar: escribir es una operación musical, pronunciada en la entrevista de Omar Prego, 1997, página 69. El cuento paradigmático de los relatos de Cortázar, que alude a la figura de un artista del jazz, como todos saben, es El Perseguidor, incluido en Las Armas Secretas en 1959. En él se focaliza, desde la perspectiva de un crítico de jazz, la vida de un saxofonista norteamericano, Johnny Carter, que tiene como modelo al famoso intérprete Charlie Parker, como lo dice Cortázar en la misma entrevista. Además, el cuento está dedicado a este saxofonista, dice In Memoriam ch. Cierra la concha. Cortázar, gran admirador de esa música, ha expresado también que no conoció personalmente a Charlie Parker y antes de elegir a un escritor como personaje del cuento, cosa que había pensado, prefirió distanciarse y tomar la figura de un artista musical en una clara apuesta a la ficción. Sin embargo, deja algunas pistas de su posible identidad en la realidad al elegir el nombre de Johnny Carter, que es el resultado de una combinación del nombre y el apellido de dos maestros de Charlie Parker, los saxofonistas Johnny Hodge y Benny Carter. A su vez, al elegir la voz narrativa de un crítico de jazz, busca mostrar desde una construcción subjetiva el rol del crítico, las periferias de su profesión, su gusto estético y sus intereses económicos en relación con la escritura de una biografía de Johnny, el saxofonista de este relato. Desde la mirada del crítico se traza la figura de un músico muy perturbado por su adicción a las drogas que vive en París. Conforma así una figura de artista casi romántica, un intérprete del jazz que vive obsesionado por su arte, al borde del delirio y las alucinaciones, a veces metafísicas, con relación a sus preocupaciones por la dimensión de lo que es el tiempo. Un músico que busca con su instrumento la magnificencia de sus interpretaciones. En realidad, el perseguidor obsesivo de un ideal de perfección artística. Sin embargo, el crítico, después de escuchar una interpretación de Johnny titulada Amorous, llega a la conclusión de que es excepcional, pero que Johnny no la valora. Por lo tanto, cree que el saxofonista no es un perseguido debido a sus perturbaciones provocadas por la adicción a las drogas, como ha escrito en la biografía publicada sobre él, sino el perseguidor. Evidentemente, la perspectiva de este narrador puede dilucidar y transmitir lo que considera importante de la modalidad interpretativa de Johnny Carter.
Dice que forma parte del nuevo estilo del jazz de la posguerra, que fue, cito comillas, como una explosión en la música, pero una explosión fría, silenciosa, cierra comillas, y afirma valorativamente que, también cita, después del paso de Johnny por el saxo alto, no se puede seguir oyendo a los músicos anteriores y creer que son el non plus ultra. Termina cita. El perseguidor no solo es la narración de la vida y la apreciación del valor artístico de este saxofonista, sino también, como venimos observando, de la trayectoria profesional y de la subjetividad de quien cuenta esto, es decir, del crítico, que además supuestamente en este relato es un amigo del artista. En un pasaje del cuento vemos cómo él mismo expresa cuáles son sus presupuestos conceptuales sobre el jazz y sus comparaciones con las artes visuales, las que de cierto modo son también las que Cortázar persigue, es decir, una concepción de la literatura y del arte concentrado en la búsqueda de una renovación y en la idea de que existe una autonomía formal de las artes, sea en la música, en la pintura y evidentemente en sus ficciones y ensayos. Veamos lo que dice Bruno, el crítico, en este cuento. Cito: a Johnny no le gustaban gran cosa los blues, los encuentros fáciles del jazz tradicional. Su renuncia a la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un lenguaje que él y otros músicos están llevando hoy a sus últimas posibilidades. Este jazz desecha todo erotismo fácil, todo esto es cita, ¿no? Todo wagnerianismo, para situarse en un plano aparentemente desasido donde la música queda en absoluta libertad, así como la pintura, sustraída a lo representativo, queda en libertad para no ser más que pintura. Esto es cita del cuento. Sigo, no la cita. No obstante, hacia el final del cuento, cuando Johnny ha regresado a Nueva York, a donde al poco tiempo de otras crisis y recaídas por la droga, muere de un paro cardíaco, la figura del crítico de Bruno parece dejar esos ideales estéticos y disolver o traicionar una concepción autónoma e innovadora del arte del jazz, al aceptar las posibilidades que las condiciones del mercado del arte le ofrecen. Por eso decide dejar intacta la imagen del saxofonista Johnny Carter que ha configurado en su libro. Este perfil del crítico, sin duda, no se le debe atribuir a Cortázar. Obviamente quien lo dice es un ser de ficción y no el escritor. En Rayuela, 1963, Cortázar de un modo casi hiperbólico recurre también a la música, al jazz sobre todo, y a ciertas composiciones de la llamada música clásica. Por ejemplo, para citar algunos casos, la maga toca el piano, canta, escucha a Beethoven, con Oliveira interpretan melodías de Schubert y preludios de Bach. El jazz aparece en ese mundo narrativo en varios pasajes de esta primera parte de la novela, que tiene como escenario una pequeña habitación de París hacia fines de los años 50. En los capítulos que van del 10 al 17 encontramos a los integrantes del Club de la Serpiente reunidos para escuchar jazz. Están, por cierto, la maga y Oliveira. La narración asume la perspectiva de Oliveira, a veces en tercera persona, otras en primera. También está Gregorovius, Wong, Ronald, Babs, Etienne. A esta reunión la llaman la discada. El ritual es escuchar jazz, tomar vodka de mala calidad, fumar y conversar un poco. El disc-jockey es Ronald, su mujer Babs lo ayuda en la elección de los discos. Así como las remisiones a la literatura, escritores y libros, principalmente de la tradición de la vanguardia histórica, el surrealismo y los contemporáneos, Carson McCullers, Henry Miller, Raymond Queneau y otros tantos, que configuran una biblioteca nutrida y variada para los lectores, hay además una discoteca sobre jazz y la inclusión de algunas referencias de la música clásica. Lo mismo podría decirse que a lo largo de la novela se van conformando en remisiones y nominaciones comparativas un amplio catálogo de obras y artistas visuales. Esta instancia literaria y artística fue de algún modo para los lectores de Rayuela, en su mayoría muy jóvenes, como lo reconoce Cortázar, una suerte de iniciación en esos ámbitos de la literatura y el arte en los 60. En el capítulo 17, Oliveira, mientras escuchan un nuevo disco puesto por Ronald, los Warrens Pennsylvanians, piensa y reflexiona sobre la importancia del jazz. Traza
en unos párrafos un recorrido histórico de esta música, desde sus orígenes, sus pasos por distintos géneros y estilos, hasta convertirse en una música universal. Es así que desde la perspectiva de Oliveira, en un estilo indirecto libro, se enfatiza la universalidad de esta música. Cito: el jazz es como un pájaro que migra o inmigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que ocurre y se difunde, y esta noche en Viena está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clark inaugura una cave y en Perpiñán brincan los dedos de Oscar Peterson. Sasmo por todas partes, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Fin de cita, página 91, pero sí, sigue la cita. En Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Ahí terminó la cita, perdón. Existe, por suerte, una publicación titulada Jazzuela, que reúne en un CD las composiciones de jazz que Oliveira y Amaga escuchan con sus amigos en Rayuela. Es un disco que contiene 21 cortes o fragmentos, 19 que se encuentran mencionados en la novela y 2 más que están implícitos. No se los hago escuchar porque son varios. Además de estos textos, podría decirse que las remisiones dialógicas al jazz son constantes en su obra. Ya en su primer libro de poemas hay un soneto titulado El Jazz, Presencia, 1938, que firma con el seudónimo Julio Denis. Existen también numerosas referencias a la música clásica, como decíamos en sus cuentos. Para nombrar algunos, en Reunión, el cuento ese del Che y Fidel, el desembarco del Grama, es un relato que explora, encontramos remisiones al cuarteto La Casa de Mozart, en Las Ménades del final de juego, 1956. Es un relato que explora por una versión satírica del mito clásico de Dionisio y el ritual con sus seguidoras. Cuento muy analizado, por otro lado, por la crítica. Clown, los madrigales de Carlos Gesualdo son el tema de un grupo de cantantes de un coro del libro. Este cuento es del libro Queremos tanto a Glenda, de 1980. Otro texto en el que Cortázar establece una relación con el lenguaje musical es Lucas, sus pianistas. Está incluido en un tal Lucas, en un libro de 1979, que en torno a la figura de un personaje contradictorio se construye articulando diversos relatos fragmentarios de su vida, la preferencia y las visiones de Lucas sobre el contexto histórico y cultural. Este relato, Lucas, sus pianistas, alude específicamente a la relación de la música con el acto de escribir. Es decir, la de Lucas y, por qué no, también la de Cortázar, ya que, como es sabido, toda literatura es siempre de algún modo autobiográfica. Lucas, que escribe, y por eso decíamos Cortázar quizás también, mientras un pianista textual toca para él desde un disco. El tiempo del recuerdo es una mezcla de pasado y presente, un tiempo, como dice el narrador, ayeres, reteayeres remotos y oyes, entre comillas, como se dice en el texto. En un párrafo se intenta inventariar una larga lista de grandes pianistas que lo han acompañado en su trabajo de narrador literario, digo Lucas, ¿no? Que, para nombrar algunos ahora a manera de ejemplo, en la que aparecen Jellic Roll Morton, Wilhelm Backhaus, no sé si se pronuncia así en alemán, y Arthur Rubinstein. Cierro la cita. Esta pasión melómana de Lucas lo lleva a recordar también escenas de algunos encuentros y espectáculos de pianistas, como, cita, el de Don Sebastián Piana y sus milongas, y lo que sucede en un bar en Londres donde Thelonious Monk, cita, estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas, sí, fin de cita. El narrador señala que cuando Lucas estuviera por morir, pediría escuchar el último quinteto de Mozart, pero como su repertorio es largo, él ya ha elegido que sea el famoso pianista de jazz Earl Hines quien lo acompañe en esos instantes finales. Evidentemente, esta pasión por la música, especialmente por el jazz, ejecutada por grandes compositores y pianistas, es tan fuerte como el acto de escribir.
De algún modo, esta situación expresa también el deseo de perpetuarse junto a la inmortal trascendencia de la literatura y el arte musical. La escritura de ficciones y la confluencia con la música de grandes pianistas se instaura entonces como una forma deseable de vencer simbólicamente a la muerte. En Rayuela existen también diversos modos de aludir a la música clásica. En esta novela es un modelo estético que constituye la identidad y unos modos de sentir de Oliveira. En el capítulo 28, por ejemplo, leemos: se oía llover en la ventana, esto es cita, ¿no? Schönberg y Brahms, esto pensó Oliveira, no está mal, por lo común en estas circunstancias sale a relucir Chopin, fin de cita. Es el capítulo en el que Bebé Rocamadour ha muerto y Oliveira y sus amigos esperan que la maga llegue a darse cuenta. Por otra parte, en su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, hay dos crónicas de concierto de jazz, una sobre el que Louis Armstrong, una sobre el concierto, ¿no? La crónica es sobre Louis Armstrong, realiza en París el 9 de noviembre de 1952, y otra dedicada al concierto de Thelonious Monk, que dio en Ginebra en marzo de 1966. Tanto en la crónica del concierto de Armstrong, titulada Louis, enormísimo cronopio, como la de Monk, llamada La Vuelta al Piano de Thelonious Monk, Cortázar da cuenta con sus palabras del placer de escuchar a estos dos intérpretes del jazz. Como los críticos de música, apela al lenguaje metafórico y a la retórica de las comparaciones para describir ese lenguaje tan abstracto y tan concreto en su percepción sonora. Cito: Louis no hace más que levantar su espada de oro y con su primer son cae sobre la gente como una caricia de leopardo. Thelonious Monk en su crónica se convierte en un gran oso que se asienta al piano. Cito: Thelonious deja caer las manos, escucha unos instantes, posa todavía un leve acorde con la izquierda y el oso se levanta amacándose. Intenta traducir en ese registro de la literatura y de la música una de las traducciones quizás más infiel e imposible que existe. Ya termino. El jazz es una de las formas musicales que Cortázar más admira y un paradigma artístico para pensar su escritura narrativa. Considera que el jazz es una de las composiciones musicales con mayor libertad de improvisación. Le fascina la posibilidad de variación de un intérprete a otro y encuentra en ese aspecto del jazz una similitud con la noción de escritura automática practicada por los surrealistas. En la entrevista de Omar Prego señala que el ritmo de la escritura es fundamental, pero piensa que la escritura no tiene un ritmo, esto es textual, basado solo en la construcción sintáctica, fin de cita, y por eso él busca un ritmo similar a ese factor musical que se llama swing en el jazz. Dicho de otro modo, intenta lograr un ritmo escritural que impacte en la corporalidad. Un poquito de... repito de nuevo esta parte. Dicho de otro modo, intenta lograr un ritmo escritural que impacte en la corporalidad de los lectores. Como el swing del jazz impulsa a bailar a los cuerpos de los que escucha siguiendo ese ritmo. Y persigue, además, en la construcción de sus cuentos, llegar, y esto es cita, a su fin como llega a su fin una gran improvisación de jazz o una gran sinfonía de Mozart. Asimismo, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, Cortázar explica en esta entrevista el concepto de takes, corte, ¿no?, en las grabaciones de jazz. Dice, textual, cito: una de las experiencias más bellas del jazz es escuchar eso que llaman los takes, es decir, los distintos ensayos de una pieza antes de ser grabada, y observar como siendo siempre la misma es también otra cosa. Fin de cita. Esta variabilidad y capacidad de improvisación del jazz lo seduce y podría decirse que se vincula con su admiración por la poética artística del surrealismo. Por eso llega a decir como una conclusión, cito:
yo quisiera escribir más que Teix. Cita, fin de cita. Creo que puede verse en esta muestra parcial que he desarrollado cómo Cortázar, de este modo distintivo, dentro de los escritores de su época, participa e interviene en la búsqueda de una renovación estética que se diferencia del realismo tradicional y propone una narrativa, una escritura que intenta hacer confluir prosa y poesía, que conforma una polifonía dialógica con otros lenguajes artísticos, con la finalidad de lograr una resonancia intensamente conjunta. Bueno, muchas gracias.